Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the wonderful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana. To be with you. Cerca de Lived around this area. los dos, viendo como casi un metro de nieve. The last few Y es difícil caminar cuando estás enterrado en la and nieve. it's difficult to even, in snow. Pero la palabra del Señor nos dice But the word of the Lord teaches us que cada vez que veamos la nieve, that every time we see the snow, nos tiene que recordar remind us lo que el Señor hizo con nuestros pecados. what the Lord did with our sins. Dice la palabra que si nuestros pecados fueran como la gran, If our sins were like scarlet, vendrán a ser como la blanca nieve. they will become like white as snow. Y cuando uno está viendo la nieve, And when you see the snow, es tan blanco la pureza de lo it's so blanco white, it's so pure white, que a veces te puede deslumbrar that sometimes it can blind you por tanta pureza que hay en lo blanco. for seeing such a purity in the white. Y es lo que tenemos que recordarnos, It is what we have to remember, que el Señor nos ha vestido that the Lord has dressed us con vestidos nuevos. with new garments. Amén. Amen. Vestidos de pureza. Garments of purity. Y lo tenemos que agradecer cada día And we have to thank Him every day porque el Señor nos ama because the Lord loves us y el Señor está al cuidado de sus hijos. and He's taking. Amén. Amen. Bien, saludamos a nuestra congregación. We say hi to our congregation. Sabemos que estamos en días que estamos en transición, We know that we are in days that are days of transition, pero el Señor está en control. but the Lord is in control. ¿Cuántos creemos eso? How many of you believe that? El Señor está en And the control. Lord is in control. Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo Is to come into agreement con el plan y el propósito with que the Dios plan tiene. and the purpose that the Lord has, Y no ponernos de acuerdo and not con la agenda del enemigo. with the agenda of the enemy. Tenemos que entender eso. We need to understand that. De modo que vamos a la palabra. So let's go to the Word. Vamos al libro de Let's Marcos, go to the book of Mark, capítulo número 3. chapter 3. Y vamos a enfocar nuestra atención a partir del versículo 7. Beginning at verse 7. Dice la palabra del Señor: tiró al mar con sus discípulos y le seguía una grande multitud de Galilea. But Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee. Versículo 8. Verse 8. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado de alrededor de Tiro y de Sidón, oyendo cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. And Jerusalem beyond the Jordan, and those from Tyre and Sidon, a great multitude, when they heard how many things he was doing, came to him. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. So he told his disciples that a small boat should be kept ready for him because of the multitude, lest they should crush him. Versículo 10. Había sanado a muchos de manera que tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre de él. For he healed so many, so as to many as had afflictions pressed about him and to touch him. Versículo siguiente. Next verse. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. And the unclean spirits, whatever they saw him, fell down before him and cried out, saying, You are the Son of God. Otra vez, Again, versículo 11. Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres Dios. and the unclean spirits, whatever they saw him, fell down before him and cried out, saying, You Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. are, make him known. Por favor, ponme atención. Please pay attention. Dice la palabra que los espíritus inmundos al ver a Jesús The word says that the unclean spirits, seeing Jesus, se postraban delante de they él. prostrated before him.
delante de Why do Jesús? demons prostrate themselves before ¿Por qué los Jesus? espíritus inmundos se postran delante de Jesús? Why do unclean demons prostrate themselves before Jesus? Porque ellos saben Because they know quién es el Hijo de Dios. who is the Son of God. Y ellos saben And they know cómo delante de they Él, should come before Him. aún los espíritus inmundos Even the unclean spirits, se postran delante de they Jesús. prostrate before Him. Dice la Escritura The Bible says, que toda rodilla se will doblará, bow, de los que están en los those cielos, who are in heaven, de los que están en la of those tierra, de who la are tierra. under the earth. Y dice la palabra, lengua And every tongue confesará shall confess that es Jesus el Señor is Lord, para la gloria de Dios Padre. for the glory of God, Dice God la, Father. dice la palabra The word que says un día that one day toda lengua every tongue, de los que están en los cielos, those- de los que están en la those who are tierra, on earth, de los que están those debajo who de la are tierra, under the earth, Jesucristo that Jesus es is el Señor. the Messiah, the Lord. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Lo vas a decir en ese sabes Because you y know, conoces and you know, y tienes and you have the revelation para decirlo say it ahora. now. Pero un día But one day vendrá will come cuando aquellos que aún no le when conocieron, those who never knew Him cuando aquellos que aún denied Him, un día one day dirán delante del Padre, dará su and rodilla their knee will bow delante del Padre. before the Father. Aún Hitler, Even Hitler, aún los políticos even the corruptos, corrupt politicians, aún aquellos que están haciendo one day, aún aquellos que han maldecido el nombre de even those Jesús, who curse the name of Jesus, un día one day estarán delante de la they will presencia come before the presence del trono de of the Dios, throne of en su and they will rodilla, bow their knee. y dirán, They will say, Él es He is el Cristo, Christ, Jesús, Jesus, gloria del for Padre. the glory of the Father. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo Which is con why el we need to tiempo. come into agreement with the times. Es mejor que el día de hoy It's better that today confieses con tu you would boca confess with your mouth que is the Lord, porque tendrás salvación. because you will have salvation. Pero un día, But one day, aún aquellos que están en el infierno even those who are in hell tendrán que confesar will have to confess que Jesucristo es el that Señor. Jesus is. They are in time. Si estás con vida, And if you are alive, todavía tienes tiempo, you still have time. pero necesitas recibirlo a Él But you need to receive Him para que Él pueda so that He traer a tu can alma, bring to your soul, traer a tu to espíritu bring to your spirit la revelación the revelation de que Él es el Señor. that He is the Lord. Amén. Amen. Bien, vamos a seguir leyendo. Let's Vamos al versículo, let's go to verse. Dice la palabra, y se agalopó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. So the multitude came together again, so that they could not much as eat bread. Estaban tan ocupados los discípulos, The disciples were so busy, estaban tan ocupados el Señor Jesús, the Lord was so busy. So many people, the word says, que no había comido. that even the people hadn't eaten yet. ¿Por qué? Porque había una agenda en el Because there was corazón del an Padre. agenda in the heart of the Father. Había un propósito en el corazón de There was a Jesús. purpose in the heart of ¿Y Jesus. cuál era el propósito? What was the purpose? Sanar To heal a los enfermos, the sick, liberar to deliver a los cautivos. the captives. La iglesia, escúcheme The bien, church, and listen to this very que well, no tiene esta who agenda doesn't have this agenda, y que no tiene este who propósito, doesn't have this purpose, no tiene razón de ser. doesn't have a reason for being. For to be O tal vez Or- retará. it will challenge you, it will wake you. Lo vuelvo a repetir. I'll repeat it again. La iglesia que no sana, The church that heals, la iglesia que no the libera, church that does not deliver, no tiene razón de ser. doesn't have a reason for being. Solamente es un club, It's only a club. no es el cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo, Because the la body of Christ, eclesía, the ecclesia, donde quiera que está, whatever it is, está haciendo el trabajo is doing the work del Espíritu de Dios. of the Spirit of God.
Está haciendo. The work of Jesus. ¿Y cuál es el trabajo del What Señor? is the work of Jesus? Venir a sanar To come and heal al enfermo. that is sick. Venir a liberar To come and deliver a un mundo que está a cautivo world that is captive en el pecado. in sin, Por eso tenemos que entender which is why we need to understand como eclesía, as ecclesia, como la iglesia del as the Señor, church of the Lord, tenemos que entender la agenda de Dios. we need to understand His agenda. Por eso uno tiene que preguntarse, We need to ask ourselves, ¿qué estamos haciendo en la what are iglesia? we doing in the church? Seguimos leyendo. Let's keep reading. Versículo 20. Los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. But when his own people heard about this, they went out to lay hold of him, for they said, he is out of his mind. Dice la palabra que su propia gente. The word says that his own people even. ¿Quién era su propia gente? Who was his own people? Los judíos. The Jews. Dice la palabra que vinieron a él porque querían que They came to aprenderle. him because they wanted to apprehend him. Porque decían, Because they said, está fuera de sí. he's out of his mind. Wow. O sea, Jesús, So Jesus, porque sanaba, because he healed, porque liberaba, because he delivered, estaba fuera de su he was mente. out of his mind. Hola. Hello? Por eso dice la palabra Which is why the word que says, cuando the cuando word, tú crees en el when you evangelio, believe in the gospel, estás fuera de tu mente. you're out of your mind. Sí, porque To be crazy, de acuerdo al mundo, according to the world, necesitas estar You need to loco be crazy. de acuerdo a esta tierra. according to this world, Cuando crees en Jesús, when you believe, pero para el mundo but for the world, estamos locos, we are crazy. estamos fuera de sí, we are out of our minds. pero para el Padre But for the Father, tenemos la mente correcta, we have the correct mind. tenemos la mente de y eso es lo que tú And that is what you tienes que aprender el need día to de learn hoy. today. ¿Qué mente es la que estás Is the teniendo? one that you're having. ¿Estás creyendo Are you believing lo que el mundo te what the dice? world is saying to ¿O you? estás creyendo Or are you lo que el believing Padre what the te Father está diciendo? is saying to you? Para poder creer be able to lo que el believe Padre what the dice, Father says, no tienes que tener una mente You don't carnal, have to have a carnal mind. tienes que tener una mente You espiritual. need to have a spiritual mind. Porque la mente espiritual It acomoda accommodates lo the espiritual spiritual a lo espiritual. to the spiritual. Por eso es que una persona que Which is tiene una why mente a person has a physical o mind una mente carnal or a carnal mind no puede entender cannot las understand cosas del the Espíritu de things of the Dios Spirit of God porque le son locura. because they're craziness to him. Es lo que dice la palabra That's what the Bible en Primera de says in Corintios. 1 Corinthians. Por eso uno tiene que entender Which is why we need to que understand vamos a that we ofender will offend a mucha gente carnal. many people that are carnal. Porque para To come into agreement, tenemos que estar en el mismo we need espíritu. to be in the same spirit. Y hay muchos creyentes carnales And there's many carnal believers que no están a un nivel who are not at a certain level donde tienen que creer, where they should believe. que crecer. We need to grow. No podemos ser niños We cannot be children, espiritualmente. spiritual children. Tenemos que madurar. Que el Señor le ama. But smile, the Lord loves you. Ok, seguimos. Let's continue. Versículo 22. Verse 22. Pero los que habían venido de Jerusalén decía que Zebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. And the scribes who came down from Jerusalem said, he has Beelzebub, and by the ruler of demons he casts out. Wow. Versículo 23. Verse 23. Y habiéndolo llamado, le decían en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? So he called them to himself and said to them in parables, how out Satan? Fíjate lo que dice el Señor Jesús. Look at what the Lord Jesus is saying. ¿Cómo Satanás How is it that Satan fuera can Satanás? cast out Satan? Y empieza enseñando, diciendo And he esto. continues to teach. 24. Verse 24. Si un reino está dividido contra el reino de permanecer Kingdom is divided. That kingdom can stand. otra vez. Again, No está dividido como tal reino no puede if a permanecer. kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.
Verse 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede And if permanecer. a divided against itself, that house cannot stand. Estamos creyendo lo que dice Are la we palabra. believing what the word says? Versículo 26. Verse 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que hay Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but he has an end. wow. Si Satanás As Satan se levanta rises up y se divide and divides himself contra sí mismo, against himself, no puede he permanecer. cannot remain. Dice la palabra, The word says, su reino his kingdom ha llegado has come a su fin. to an end. Dice el Señor, The word, un reino se if a divide, kingdom is divided, no puede it permanecer. cannot remain. Dice la palabra, si A house se divide, is divided. no puede It permanecer. cannot remain. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere So what enseñar? is the Lord trying to teach us? Que todo lo que traiga That división, everything that brings division, todo lo que trae división, everything that brings division hace makes que el reino, for the que un kingdom reino or a kingdom no pueda permanecer. will not be able to remain. O sea que nosotros tenemos que entender So we need to understand que la división that the division es algo is something muy peligroso very dangerous en la vida, life of a kingdom, en la vida de un in the gobierno, life of a life, de una casa, of a house, de una familia, of a family, en la vida de una in the iglesia. life of a church. ¿Por qué? Why? Porque Satanás viene a dividir. Because Satan comes to divide. La palabra del Señor nos The enseña. word of the Lord teaches us. Satanás viene a matar, Satan comes to kill, a robar to steal, y a destruir. and to ¿Y destroy. cómo divide Satanás? How does Satan divide? A través de la no, ¿cómo destruye How does Satanás? Satan destroy? A través de la división. De modo que la división, So tenemos que entender qué es we división. need to understand what is it, what it is. Primeramente, First of all, a vision, doble. a double vision. En otra manera, tiene diferente When you visión, have a different vision, estás dividido. you are already divided. Porque tenemos que seguir una sola Because you visión. have to follow one vision. De modo que Satanás lo que hace So what es Satan does venir a is to dividir, come and divide, poner en duda to put into doubt lo que la palabra de Dios dice. what the word of God says. Por ejemplo, For example, le dijo a Eva, con que Dios dijo, oh, so God said this. con que Dios dijo. So God said that. De modo que el momento So at the en moment que Eva in which apartó Eve sus ojos, Took her eyes the vision of God, la dividió a ella. she was divided herself. Y no solamente la dividió a ella, And she wasn't just divided, sino que dice la palabra que le dio de comer del fruto. but the word says that she gave. Y The word que says cuando los ate of the fruit, Los dos se vieron que estaban then they desnudos. both saw that they were naked. ¿Por qué? Why? Porque cada palabra Because every word que el enemigo that logre the dividir enemy can divide through lies, y a través that- el enemigo tendrá victoria. then the enemy will have his victory. ¿Sabes que hay algo que muchos en Latinoamérica dicen? You know that there's something that we have in a lot of towns, Latin American towns, that we say, O en muchas ciudades, naciones en or Latinoamérica. many cities in Latin America. Dicen, el pueblo unido They say the people united jamás será vencido. will never be overcome. Fíjate lo que dicen. Look at what it says. El pueblo unido The people united jamás será will vencido. never be overcome. Y hay mucha gente que dice, Who proclaim this? y hay una gran verdad And en there's eso. a great truth in this. ¿Por qué? Porque la unidad The unity trae poder. brings power. Y en esa unidad And in this unity, no puede haber there destrucción. cannot be any destruction. Por eso tenemos que entender, Which is why we need to understand la iglesia the unida church that is united no puede ser vencida. cannot be overcome. La nación The unida nation that is united no puede ser cannot vencida. be overcome. United. No puede ser vencida. Pero ¿qué sucede? But what happens? Nos dividimos We divide en ourselves la manera de ver, in the way of seeing, en la manera de percibir, in the way of en la perceiving, manera de in entender, the way of porque understanding. muchos tienen Because many diferentes have perceptions.
Y uno tiene que aprender And we need to learn a ver to see solamente aquel only Him que nos dice who says to us que tenemos que poner los ojos that we need to put our eyes en el autor y in the consumador author and finisher de nuestra fe. of our faith. Dice la palabra, The word says, puesto los ojos put your eyes en Jesús. on Jesus. Si la iglesia If the pone los church ojos can fix en her eyes Jesús, on Jesus, entonces then Él va a hacer He will come. las cosas que Él quiere He will hacer. do the things that He wants to do. El problema, pongo mis When I ojos, fix my eyes, them. a veces ponemos nuestros ojos Sometimes we put our eyes en el hombre. in man. Y el hombre, dice la And palabra, man, the word says, maldito el hombre cursed is the man que confía en el who hombre. trusts in man. Porque nuestra Because our confianza trust tiene que estar primeramente en has el to firstly Señor. Hello. Nuestra confianza Our trust, primeramente tiene que estar first en el of all, Señor. has to be in the Lord. Seguimos leyendo. Let's keep reading. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, 7. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. No one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man, and then, Versículo 28. verse 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de y las blasfemias cualquiera que sean. Assuredly I the sons of men, and whatever blasphemy. Versículo 29. Verse 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. But he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation. Verse 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Because they said he has an unclean spirit. O sea que los fariseos So the Pharisees, no podían entender las cosas espirituales they could not understand the spiritual de la things manera correcta. in the right way. Los fariseos sabían The que habían Pharisees, habían espíritus the inmundos, Pharisees spirits pero ellos nunca habían echado fuera had espíritus cast out inmundos. evil spirits. Solamente Jesús Only Jesus, vino when he came, a he ejercitar began el to reino. exercise the kingdom. Y el reino de Authority of the Father para establecer to establish en esta tierra on this earth el dominio the kingdom, del reino de the Dios. dominion of the kingdom En of otra God. palabra, In other words, el dominio de the Dios dominion of God se ejecuta will be executed a través through de colonizar. colonization. Tú puedes Colonize de una manera individual, in an individual, que es la manera que se empieza a because colonizar. that's how you colonize. De modo que cuando la gente estaba en el So when people were in the kingdom of darkness, Jesus comes y el Señor and leads them del reino de from the kingdom of tinieblas darkness al reino to the kingdom de luz. of light. Primera de el libro de Colosenses, Through the book of Colossians, Colosenses chapter 1, versículo Colossians chapter 1, verse 15. dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios He is the invisible, image of the invisible God, el primogénito de toda creación. the firstborn of all creation. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, hay en la tierra, por esto, visibles e invisibles. For by him all things were created that are in heaven and what are on earth, visible and invisible, and underline visible and invisible. Sean dominios, sean principados, sean todo fue creado por medio de Él y para Él. Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things for him. Esta es una palabra que tenemos que digerir. This is a word that we need to digest. Dice la palabra, todo
says that everything was created for him y para Él. and by him. Hola, Hello. ¿sabes algo? You know something? Si tú eres una creación de If you are Dios, a creation of God, tú fuiste creado. you were created. Fuimos We were creados created para adorarle. to worship him. Fuimos creados We were created para conocerle. to know him. Fuimos We were creados created para servirle. to serve him. Fuimos We creados were created para amarle. to love him. Pero el enemigo, Enemy of our souls, lo que él siempre está what he's tratando always trying to do es de que no is conozcamos to not know lo que Dios, what God el propósito or de the Dios purpose of vidas. in our lives. Por eso el Señor dice, Which is why the Lord says, todo lo visible everything that is visible y lo invisible. and the invisible. Escucha, Listen, hay dos mundos. there's two worlds Un mundo que puedo tocar, that I can touch, yo puedo I palpar can touch con mis manos. with my hands, Pero hay un mundo but espiritual there's a spiritual world que yo puedo tocar con espíritu. with my spirit. Dos realidades. Two realities. Lo que uno puede tocar What you can touch y lo que uno no puede and what you tocar cannot touch con lo físico, with the physical. pero lo puedo tocar con el espíritu. But you can touch it with the spirit. Es espíritu. You are spirit. Tienes un alma You have a soul y vives en un cuerpo. and you live in a body. O sea que primeramente, So first of all, antes de que nacieras en esta before tierra, even you were born in this earth, según la palabra according dice, to the word of God, es más, even creation of the world, Dios, God already knew you. o sea que antes de la So creación del before mundo, the creation of the world antes que la tierra, existed, Dios God ya te conocía. already knew you. Cuando estábamos en la When madre, we were in the womb of our Dios God ya nos conocía. already knew us. Entonces, So then, ¿qué sucede? what happens? ¿Por qué si Dios ya nos conoce, If God already knew us, por qué nosotros why do we estamos siempre are tratando always trying to o diciendo or saying, que tal vez Dios no es real? well, maybe God is not real. ¿Por qué tal vez Dios no es real? Maybe God doesn't exist. Es que no lo veo. Well, I don't see him. Pero dice la palabra, But the word says, Dios creó dos God mundos created two worlds, visibles, visible. invisibles. Fíjate lo que dice Now, también la look palabra, at what also the word says. que lo invisible Visible es primero. is first of all. Segundo, Is second. ok, te lo vuelvo a repetir. No se ve So what you can't see first. lo invisible The es invisible primero comes first. y lo que se ve, What you can see Es segundo. is second. o sea que Dios creó So God created de lo from the invisible invisible lo visible. what is visible. Entonces, So then, ¿qué hace la fe? what does faith do? La fe Faith acomoda las The cosas things al término de lo to how God wants it created. visible, From the invisible, lo visible. what is visible. Entonces, ¿qué es la fe? Fe es la certeza Faith is the assurance de lo que no se of ve. what you cannot see. Entonces, ¿yo por qué puedo tener fe? Faith. Realmente la fe se tiene cuando el orden Accommodates de Dios. the order of God. Dios hizo de lo Invisible, lo visible. what is visible. Entonces la fe So faith acomoda accommodates las cosas. the things. ¿Por qué? Porque nosotros, Because us, si no veo, if I don't see, no creo. I cannot believe. ¿Cuántos han escuchado eso? How many of you have heard that? Muchos dicen ver para creer, Many people say, I see to believe. pero Dios dice no. Believe Y verás. and you will see. ¿Se da cuenta? You see. Tenemos que saber We need to acomodar accommodate las things de manera correcta. in the right way. So the next verse says, Él es antes que todas las cosas. Versículo 17. and he is before all things,
Él es antes He is before que todas las cosas. all things. O sea, antes que tú, So even before you, antes que yo, before me, antes que usted, before you, Él era antes. He was always before. Things. Antes que se fundara el mundo, Before the world was founded, Él ya era. He was already there. Dice, él dice la palabra, es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. In Him all things consist. Y todas las cosas en Él subsisten. And in Him all things consist. Puede decirlo conmigo. Can you say it with me? Y todas las cosas And in Him en Él, all things consist. todas las cosas. All things. Seguimos leyendo. Let's keep reading. Versículo 18. Verse Y 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de para que en todo tenga la preeminencia. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, as He may have the preeminence. Por cuanto agradó al Padre para que en Él habitasen toda la plenitud y por medio de Él consigo todas las cosas, así como los que están en la tierra como los que están en los cielos, así ante la sangre de su cruz. For it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell, and by Him to reconcile all things to Himself, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. Wow, Señor, gracias porque tú nos has hecho Lord, thank you because you've made us hables delante de ti. acceptable before you. Vamos al verso número 12. Let's go to Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Versículo librado de la potestad de las tinieblas y tras de su amado Hijo, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ponme atención, por Pay attention here, please. la palabra del Señor dice que Él nos ha trasladado The word says that He has translated las tinieblas from darkness al reino de luz. to the kingdom of light. Trasladar The word to translate es la palabra que también describe lo que un día va a suceder con tu cuerpo. is the word that describes what will happen one day. Nos The dice word of the Lord teaches que us, Pablo dice en 1 de Corintios, 1 Corinthians no vayas 15, para allá, te lo voy a don't decir. go there. Empezar a buscar You can look for a it partir de 5 en adelante. from verse 45 upwards. Dice, Pablo dice, But Paul says, os digo un misterio, I'll tell you a mystery. no todos moriremos, Not will all be dead, seremos but will all transformados be transformed. en un abrir de Blinking ojos of an eye. a la trompeta final. In the last trumpet, Nosotros que estamos viviendo, us who are living, dice, seremos transformados says, will be transformed en un abrir y cerrar de ojos. in the blinking, the twinkling of an eye. Tenemos que entender que We need to understand el primer rapto, that the first rapture, o la palabra rapto, or the word rapture, de cierta manera se de esta forma. in such a way can be described as this. En el griego es la palabra harpazo, In the Greek is the word sarpazo, que es ser trasladado o transportado. or transported. Estar en un lugar, In one place, mano de Dios, and by the hand of God, lo que es físico, what is physical de repente suddenly se hace invisible becomes invisible. y pasa a estar en la misma dimensión, Dimension, pero vas a otro lugar. but you go to another place. Escucha, Listen. el primero que obtuvo esta bendición The first one who had this blessing de ser of being translated, sin ver being death, fue Enoc. was Enoch. And Enoch, Dice la palabra que él era amigo de Dios. the word says that he was a friend of God. Él, y dice la palabra
y él and he no vio la muerte. did not see death. Prácticamente la figura He's practically the figure de lo que va that happened a un día con estos cuerpos with físicos. these physical bodies. La Biblia dice The Bible says que el primer traspaso, that the first transportation, the first translation ya, es cuando Dios nos saca is when God takes us de las tinieblas from darkness a la luz. to the light. O sea que esto es un traspaso. So ¿Dónde sucede esto? where is this happening? En tu espíritu. In your spirit. Tu espíritu Your spirit, estaba muerto, it was dead. pero cuando el espíritu de Dios But when the viene, Spirit of God came, lo que estaba muerto, what was dead, el espíritu Spirit of the Lord le da vida. gave it life. ¿A través de qué? Through what? A través de tu Through your confesión. confession. Cuando recibes a Jesús. When you receive Jesus, Cuando recibimos a when we Jesús, receive Jesus, Dios nos traslada. God translates us. Escúchame. Listen, No, fíjate lo que dice la palabra. look what the word says. Del reino From the kingdom de las of tinieblas darkness al reino to the kingdom de su amado Hijo of his Jesús. beloved Son, Jesus. O sea, no está diciendo de un lugar So it's not solamente, just saying one place. está diciendo de un gobierno. Porque un reino, gobierno. Also means a government. Otra vez, vuelve a leer conmigo. Again, let's read it again. Versículo 13. Verse 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom. De modo que el Señor nos ha trasladado. So the Lord has translated us. Como creyentes, We as believers, tenemos que entender we need to understand que el enemigo de tu alma the enemy of your soul siempre querrá detener tu crecimiento. your growth, El crecimiento espiritual the spiritual growth, es algo que el enemigo is something that the enemy siempre está will always be tratando de detener. trying to detain. Dice la palabra, escúcheme, Listen to what the word que says. hay tres cosas. There are three things. Así como está el Padre, Just as the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. También Satanás Satan tendrá una will Trinidad. also have a Trinity. Lo primero es, The first one will be, Pablo dice Paul says, que el espíritu del that the anticristo spirit of the Antichrist, ya está it's already here. en operación It's already operating en esta tierra. in this earth. Y eso lo dijo And that was said hace más by de 2000 años, him Cuando 2000 Pablo lo years ago escribió. when Paul wrote it. que el espíritu del That the anticristo spirit of the Antichrist ya estaba en was operación. already in. Ahora, también la palabra nos enseña Now the word also teaches lo que le llaman la bestia. what they call the beast. La bestia The beast es un sistema, is a system de gobierno. a system of government. De modo que está el espíritu So que trata de reemplazar al Espíritu Santo. that is trying to replace the Holy Spirit, Es el espíritu del the anticristo. spirit of the Antichrist. Después viene lo que es el Hijo. Then comes the Son, Y el enemigo lo que quiere es que el mundo pueda percibir and what the enemy wants is that the world would perceive a través de un sistema. through a system. ¿Y ese sistema para qué es? And what is the system for? Es un sistema que no quiere dejar It's a ver. system that the reality. Es un sistema It's a system. que está en la educación, Education está en el gobierno. is in government. Cosas que usted ha aprendido There's many things that you have learned en geografía. in geography. Nos enseñaron They geografía. taught us Esto es así, esto es and así. they told us this is like this, this is like that. Y usted dice, es así. Or you say, okay, it is like that. Pero es un sí, no es una It's verdad. not a truth. Hay tantas So there are cosas many things que uno tiene que that you desaprender have to unlearn para poder to aprender. be able to learn. Pues ese es el problema que hay. And that's what the problem is. El
un sistema It's a system para que no podamos ver, so that we would not see, para que podamos ser fácilmente so that we would be convencidos. easily convinced. Oh, sí. Oh, yes. Hay gente que es fácil. Convinced. Y lo último And the last que thing Satanás tratará de hacer Satan will try to do es que vendrá a ser el falso is profeta. that the false prophet will come. Y el falso profeta, ¿qué representa? And what does the false prophet? El que va a poder hacer milagros, He who will be able to do miracles, señales, signs, maravillas, and wonders. pero dice la palabra, señales, Signs, maravillas, wonders, mentirosas, lying signs and Tenemos que aprender a despertar. wake up, church. Vamos a Deuteronomio capítulo 20. Let's go to Deuteronomy chapter 20 Sonriamos que el Señor nos ama. and let's keep smiling. 1. Deuteronomy chapter 20 verse 1. Cuando salgas a la guerra de enemigos y veas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no tengas contigo está el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. When you go out into battle against your enemies and see horses and chariots and peoples more numerous than you, the Lord your God is with you, who brought you up from the land of Egypt. Sucederá que cuando se acerquen para combatir, llegará el sacerdote y hablará al pueblo So it shall be when you are on the verge of battle that the priest shall approach and speak to the people, diciéndoles: escucha, Israel, a la batalla contra. No desmayes, no teman ni se perturben delante de ellos. and he shall say to them, Hear, O Israel, today you are on the verge of battle with your enemies. Do not let your heart faint, do not be afraid, and be terrified because of them. Versículo: Señor, su Dios, va con ustedes para combatir por ustedes contra sus enemigos y para darles la victoria. For the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemies, to save you. My translation. Me gusta más la traducción de él. These translations take a lot of words that A are veces key. la traducción le quitan la palabra clave. And my translation is Y mi traducción dice, that God is with you. dar victoria. Come on. How many wants the victory? ¿Cuántos quieren la victoria? How many wants the victory? ¿Cuántos quieren la victoria? El Señor nos está So the diciendo Lord is telling us en el versículo 4, in verse number 4, porque el Señor tu Dios o su Dios va. your God goes with you. ¿Cuántos creemos eso? How many of us believe that? Nosotros. Y dice, para combatir por ustedes To be able contra sus to enemigos. fight enemies. O sea que cuando uno, So when you're fighting, usted no está peleando solo. you're not actually fighting alone. Usted está peleando You are fighting con el Señor with the Lord. y con millares de ángeles que a veces no vemos And con with the nuestros ojos thousands of físicos. angels that we cannot see physically. Y dice, está con ustedes contra sus enemigos para darles la victoria. Against his enemies to give you the victory. Let's go to verse. This is very important. Church, Eclesía, ecclesia, familia. family. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán: ¿hay alguien miedoso y de corazón fusilámine? Regrese a su casa, no sea que haga desfallecer el corazón de sus compañeros como ocurre con su propio corazón. People and say, What man is there who is fearful and faint-hearted? Let him go and return to his house, lest the heart of his brethren faint like his heart. O sea, Dios nos dice, So God is telling us, todo aquel que sea temeroso everyone who is fearful está descalificado. is disqualified.
reino de Dios no puede tener gente con problemas de temor. cannot have people with problems. ¿Por qué? Why? El temor That fear abre doors al enemigo. to the enemy. Y el enemigo And the viene enemy will always come a través del temor through fear para darnos to intimidate us. And when intimidados. we're being intimidated, No avanzamos, we don't advance. retrocedemos. We actually recede. Retrocedemos. We re- Dios dice when algo. God says something, Dios no lo dice God is not saying solamente it por decirlo. just for saying it. Dios es el general Is the general de la batalla. of the battle. Él es el capitán He is the captain de las huestes of the espirituales. spiritual hosts. Entonces él dice So he says, al pueblo de Israel, see ¿cuál de las personas que va a ir a la which guerra of the people that are going to war tiene temor de ir a la guerra? is fearful of going to war. El Señor dice que no vaya. The Lord says for them not to go. Porque si un miedoso va a la batalla, Because if va a empezar a they contaminar will a otros. contaminate others. Hola. Hello. Va a empezar a They will qué? begin to what? A poner el mismo To put the temor same fear en otra in the persona. heart of other people. Por eso, iglesia, That's why, church, usted no puede you cannot abrir el corazón open the heart al espíritu to de the temor. spirit. Abre la Because when you puerta open the al door, temor, el temor va a entrar. Y usted puede decir, bueno, pastor, usted no tiene temor. you can say, well, Pastor, you don't have fear? Sí, todos tenemos We temor, all have the fear, pero no dejamos but we don't let que el it temor nos fear govern y nos us domine. or dominate Porque us. si el Señor Because dice, if the Lord says, ve go, porque estoy contigo, because I'm with you, yo tengo que I confiar have to trust que el Señor, usted tiene que confiar that the Lord está con usted, is there with you. porque lo acaba de leer Because you just read en it los primeros 4 in the versículos. first 4 verses. With you. Dios está con nosotros. God is with us. Ahora escúchame, Now listen, congregación. congregation. Conocemos alguna persona We know someone que ha sido tal vez alcanzada por la pandemia. who maybe have been reached by the pandemic. Hay gente que se ha enfermado. There's people who have gotten sick. Y muchos de ellos que tal vez se And enfermaron. many who have gotten sick, Yo no conozco su condición física. I don't know their physical condition. Yo no conozco su condición I don't know espiritual. their spiritual condition. Pero te puedo decir un But I testimonio. can tell you a testimony. Conozco a un enfermero, I know a nurse, a un pastor, a pastor, que ha estado en el medio de un who hospital has been in the midst of a hospital con muchas personas with a lot of people que están pasando that por la are situación going through the situation de esta pandemia. of this pandemic. Y él le ha dicho al grupo que él And tiene he tells the group that he de has enfermeros, of nurses, no teman, do not fear. no teman. Do not fear. ¿Sabes lo que ha sucedido? You know what happens? Todos los enfermeros que están en su equipo, All the nurses in his team ninguno se enfermó. never got sick. Ninguno se enfermó. Never got sick. En cambio, But in turn, los otros grupos, the other groups, todos se enfermaron. they all got sick. ¿Por qué? Why? Cuando Dios te dice, When God says, no temas, do not fear, es como un escudo que tú it's like a levantas. shield that you raise up. Porque el Señor te dice, The Lord yo says, soy escudo I am a shield alrededor de ti. surrounding you. Hola, Hello. yo soy escudo I am a shield alrededor de ti. surrounding you. ¿Usted cree que esto es una You think situación this is a que situation es solamente, que podré decirte, that is just, es algo que sucedió de una manera you know, that is something that just happened casual? in a casual way? No, No. Él no permitió He didn't allow it. que el He temor didn't allow the fear entrara. to come in. Y iglesia, Church, amada, beloved church, la palabra dice the word en el libro says de in Apocalipsis, the book of Revelation, hay categorías de there are personas categories of persons que no van a who entrar al reino. will not come into the kingdom of God.
Y entre una de esas categorías And one of those categories, dice la palabra que los que son cobardes the word says that those who are cowards no van a heredar will not inherit el reino de Dios. the kingdom of God. O sea que Dios lo está diciendo, So yo no God lo is digo. saying it. I'm not saying No it. te pongas enojado conmigo. Do not get angry at me. La Biblia dice The Bible says que si eres that cobarde, if you're a coward si eres amedrandoso o temeroso, or fearful, no vas a entrar al reino de you los will not cielos. enter into the kingdom of God. Entonces, So, ¿qué quiero decirte con esto? what do I want to say by this? La única manera de vencer algo The only way to overcome something es poniéndote en el reino is to putting yourself in the kingdom que venció. that overcame. Somos más que vencedores We are more than conquerors por medio de aquel que nos by amó him who loved us y se entregó por nosotros. and gave himself for us. En nuestra congregación, In our congregation, ninguna no person persona será tocada and no people por esta pandemia. by this pandemic. ¿Por qué? Why? Porque creemos Because we believe que el Señor dice that the Lord en el says Salmo 91 in Psalm 21, que ninguna plaga 91, that no plague va a tocar will touch tu morada. our house. Cuando tú hablas, When you speak, la palabra es un the escudo. word is a shield. Mejor It's better que toda más que te puedas that poner. you can put on. Porque cuando tú la Declare palabra, the word, esa palabra, that word, la sangre de the Jesucristo blood of es Jesus la mejor protección que is the best tenemos protection that we have para todo demonio for every y para demon, toda pandemia. for every pandemic. ¿Por qué te estoy hablando esto? Why am I speaking this? Porque dice la palabra Because the word says que vendrán días that days will come donde los corazones de los when hombres the hearts of men desfallecerán del will temor. fall from fear. Los corazones de los The hombres hearts of men van a desfallecer will faint por el temor because of the fear de las cosas que of the vendrán. things that are coming. Por eso tenemos que empezar a entender, Which is why we need to understand. si estamos nosotros If we are en el Señor, in the Lord, Dios nos está dando una instrucción. God is giving us an instruction. No temas, Do not fear. no temas. Do not fear. Amén. Amen. Vamos al libro de Efesios capítulo número 2. Let's go to the book of Ephesians chapter 2. Efesios capítulo número 2. Ephesians chapter 2. Y lo tenemos, Efesios capítulo número Do we 2. have it? Ephesians chapter 2. Vamos al versículo, desde el versículo número 17. Verse 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. And he came to you who were far off and to those who were near. Ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. For through him we both have access by one Spirit to the Father. Ambos tenemos acceso We both have access al Padre to the Father por un solo by espíritu. one Spirit. O sea que aquellos que estaban lejos, So those who were far, aquellos que estaban cerca, those who were near, todos tienen acceso they all have access al Padre to the Father por un solo espíritu. by one Spirit. Ahora yo puedo preguntarte algo el día Now de I hoy. can ask, ¿Estamos cerca are we close o estamos or are lejos? we far? Si estás cerca, If you're close, es una bendición. it's a blessing. Si estás lejos, If you're far, Él aún te está llamando then he's even calling you now para que tengas ese to acceso have that access, para entrar to be able to delante enter de la in presencia del Padre before the presence of the a Father través de un mismo espíritu. through a same Spirit. Porque Dios lo que más desea Because what God desires the most es la intimidad con sus hijos. is the intimacy with his children. La intimidad con sus hijos. Intimacy with his children. De modo que en estos tiempos So in these times, no son tiempos
estar lejanos. to be far off. Son tiempos There are times para estar cercanos. to be near. Son tiempos para que tú y yo There are podamos times estar so that you and I can be cerca de Él, close to Him, cerca a Él. close to Him. Hay mucha gente que en este momento There's many people who at this moment no tienen esperanza. do not have any hope. Hay mucha gente que en este momento There's many people who at this no moment saben a dónde they ir. don't know where to go. Y nosotros sabemos cuál es la respuesta. And we know what the answer is. Él es la respuesta. He is the answer. Tú puedes ir a Él You can go to Him y Él va a ayudar. and He will help. Él va a darte He will give you lo que tú estás buscando. what you are seeking. ¿Por qué? Why? Porque solamente en Él Because only in Him se encuentra la realidad. the reality can be found. Solamente en Él se encuentra la verdad. Only Him truth can be found. Y es lo que más tenemos que entender. And this is what we need to understand. Dios no quiere que estés lejano. God doesn't want you to be far off. Dios quiere que estés He wants you cercano. to be near. Amén. Amen. Vamos a 2 de Corintios capítulo número 6. Let's go to 2 Corinthians chapter 6. Segunda de Corintios capítulo a ver del versículo 14. Let's begin at verse 14. Empezamos esta mañana a hablar acerca de la importancia que tiene el que estemos en un mismo sentir, en We un mismo began espíritu. speaking the importance of being on the same spirit, En una misma visión. in the same vision, Y nosotros tenemos que entender and we need to understand que cuando nos juntamos alrededor, la persona que se acerque a nosotros, the person that comes near to us o la persona que tú te acerques or the a, persons that you come close to, solo van a ocurrir dos cosas. only two things will occur. Dios le dijo a Jeremías God said to Jeremiah, que ellos se conviertan a ti let them turn to you, y tú no te conviertas and a now you ellos. turn to them. O sea que siempre que hay una relación, So, esa relación that va a relationship llevar a dos lugares. will take you to two places. O ellos se acercan al Señor, Either they come close to the Lord, o tú te alejas del Señor. or you be separated from the Lord. No, You become far off from the Lord. yeah. Dice, versículo 14. Verse 14. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud en el desorden? For what fellowship has the righteousness with lawlessness? ¿Qué comunión tiene la luz con las And what tinieblas? communion has light with darkness? Fíjate lo que dice la Biblia. Look at what the Bible ¿Qué says. comunión What communion tiene la luz has light with tinieblas? darkness? Ahora escúcheme por favor. Now listen, please. La palabra The comunión word communion es dos palabras. is actually two words. Una común One is a common unión. union. O sea que lo que a mí me une a una So what persona unites me to a person son las cosas que tenemos en are común. the things that are in common. Por ejemplo, For example, si a mí no me gusta el if fútbol, I don't like football, no me voy a sentar con él para I'm not ver el going to sit partido with de him fútbol. to watch a soccer game, a football game. O sea que lo que me trae en común So what brings me to a common o las place, cosas que tú tengas or the en común things that you have in common, son las cosas que nos van a unir. are the things that will unite us. La comunión con Which is why the Dios communion with God une is a what Dios. unites me to Him. Aún dice la palabra comunión. Even the word says communion. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Por eso es importante entender Which is important. It's why it's important to understand. todo aquello que usted escoja Everything that you choose lo va a unir will either unite you al Padre to the Father o lo va a separar del or will Padre. separate you from the Father. Son nuestras decisiones. It's our decisions. Yo tengo que aprender a I entender need to learn to light y las tinieblas. and darkness Decir, so I cannot say me gusta estar con la luz, I like being with the light, pero seguir viviendo en tinieblas. but I'm still living in darkness. Porque toda tiniebla, Because every darkness, cuando la luz viene, when the light comes, la luz expone las the tinieblas. light exposes that darkness.
Me acuerdo cuando vivía en I California. remember when I used to live in California. En California hay muchas In cucarachas California, you have a lot of en cockroaches los in the departamentos. departments. Es una epidemia, es como se llama, no es una epidemia, It's not an epidemic, pero but ¿cómo se llama? Es una it's an infestación. infestation. Entonces, usted parece que no hay ninguna cucaracha, It looks like there's no cockroaches, pero escuche, but usted listen, apaga la luz you turn the light off por 5 minutos for 5 minutes, y usted va y la prende and you turn it on, you turn the light on, y usted va a ver qué and you movimiento will see empieza a the ver. movement. El movimiento The que movement. empieza a ver. Entonces todas las And all cucarachas the cockroaches van y buscan su come escondite. and look for a hiding place. ¿Por qué? Why? Porque no le... They don't like the light. Cuando Jesús vino When Jesus came a la vida de muchas personas, to the life of many people, las tinieblas the darkness en el corazón de esas in the personas heart of those people fueron expuestas. were exposed. Y las cucarachas, And the cockroaches, los demonios the demons que había en esas that were in personas those people, salieron. they came out. ¿Por qué? Why? Porque el Señor viene Because the Lord a comes traer to libertad, bring free esclavitud, of all slavery, de toda of all esclavitud. slavery, Por eso es importante, which is tienes que entender, you need to understand. toda amistad, Every friendship, toda relación, every relationship, hay algo en común. that there's something in common. Y si eso en And común if that is common no es Dios, is not God, no es luz, it's not really light. son tinieblas. There's darkness. Yo recuerdo cuando yo me convertí, I remember when I became a believer, yo tenía muchos amigos, I had a lot of friends, tenía muchas amistades a lot of friendships, en donde vivía en México, en where I used to Mazatlán. live in Mexico. Y cuando yo empecé a buscar a mis And when I amistades, began to look for my friendships, antes siempre estábamos before, haciendo fiestas we were always making parties, o íbamos y we salíamos. would go out. Y cuando yo empecé a buscar a mis But when I amistades, seek out those friendships, las amistades the friendships de repente suddenly ya no pudieron tener they couldn't comunión couldn't conmigo. have communion with me. Me decían que iban a venir, They say that they will come, pero nunca venían. but they never came. Me decían que me iban a llamar, They said that they will call me, pero nunca me they llamaban. never called. ¿Por qué? Why? Porque cuando uno entra a la luz, Because when you come into the light, las cosas de las the tinieblas things that are of darkness, empiezan a ser they divididas, begin to be divided. empiezan a ser separadas. They begin to be ¿Por qué? separated. Porque lo que ahora tú tienes en Because común, now that what you have in common, ahora las tinieblas no le now interesan. darkness is not interested in that. Porque el enemigo sabe Because the enemy knows lo que hay en tu corazón. what is in your heart. Por eso es cuando uno recibe al Señor, Which is why when you receive the hay Lord, muchas cosas que empiezan a there's suceder. many things that begin to happen. Dios empieza a separar, God begins to separate. empieza a apartar He begins to remove todas aquellas all those cosas things que no es común para that con are Dios. not common with God. Por eso el Señor nos dice, Which is why the Lord ¿qué says, comunión what communion tienen la luz has the light con las tinieblas? with darkness? Ninguna. None. Seguimos leyendo. Let's keep reading. Versículo 15. Verse 15. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Baal? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? What accord has Christ? What part has the believer? Versículo Verse 16. 16. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? And what agreement has a temple of God with idols? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. For you are temples of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. Amén. Amen. Nosotros somos su pueblo. We are his people. Y Él anda en medio de And nosotros. he's in the midst of us. Y Él anda en nosotros. He's in us. Y Él anda con nosotros. with us. Por eso, iglesia, Which is why, church, no tienes que... you don't have any fear. Amén. Amen. Si has tenido temor, If you've had fears, arrepiéntete. repent Arrepiéntete. Repent. Y dile, Señor, and perdóname. say, Lord, forgive me. Porque tú dices en tu Because palabra you say in your word 365 veces, 365 times, una por día, one per day, no temas, do not fear. no temas. Do not fear.
no temas. Do not fear. Y nosotros como la iglesia del And we Señor as the ecclesia of the Lord, vamos a decretar we will decree que esta situación, that this situation, esta pandemia, this pandemic esta agenda de tinieblas of darkness, va a quedar bajo los pies de Jesucristo. underneath the feet of Jesus. Bajo los pies de Jesucristo. Underneath the feet of Jesus. Bajo los pies de Underneath the Jesucristo. feet of Jesus. Y pronto And soon estaremos disfrutando we will be enjoying lo que Dios creó. what God has created. La vida The life en abundancia. in abundance. ¿Cuántos queremos vivir la vida en How many of us want to abundancia? live the life abundantly? Por eso tenemos que That's why we levantarnos need to rise up sin temor without fear y entender and que Él understand está con that nosotros. He's with us, for us, Y a través, and through. vamos a orar. Let's pray. Padre, te bendecimos, Father, we bless you. Señor. We worship you, Lord. Declaramos que tú eres We declare that you el are Señor de the señores, Lord of Lords, el Rey de the reyes, King of y Kings, que tú estás sentado en el trono. and that you are sitting on the throne. Y Señor, en ese trono And Lord, in that throne hay un cetro de justicia. is a scepter of righteousness. Señor, te pedimos Lord, we ask you que toda that injusticia every injustice de la serpiente of the serpent en nuestras nations, en nuestros in our gobiernos, governments, en el nombre de in Jesús the de name of Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. Señor, tu palabra dice Lord, your word que says porque tú amaste a that la because you justicia, loved righteousness, Dios te ungió God has anointed you con espíritu de gozo with the oil of gladness más que a tus compañeros, more than your porque companions, tú amaste because you loved la the justicia. righteousness. Y Señor, And Lord, nosotros queremos amar la we justicia want to love y righteousness aborrecer and to hate toda injusticia. all lawlessness. Y nosotros, Señor, And Lord, we aborrecemos hate toda injusticia, any unrighteousness, toda agenda any agenda de tinieblas darkness sobre esta tierra. over this earth. Y te pedimos, And we Señor, ask you, Lord, como as your word says, que pronto tú that pondrás soon you can put, al enemigo you will put your debajo enemy underneath the sole de los pies of the feet de tu eclesía, of your ecclesia, porque tú eres la because you cabeza are the head y nosotros somos el and cuerpo. we are the body. Y Señor, And Lord, declaramos we declare que toda esta that pandemia all this pandemic llega a su will fin, come to an end, que toda esta that all situación the situation que no tiene sentido that doesn't make sense llega a su fin, comes to its end, porque solamente tú, Señor, because you, Lord, puedes traer only orden you can bring order a este caos to this chaos en las in naciones. the nations. Señor, Lord, trae orden bring order. a el caos Bring order to the chaos en las in naciones. these nations. En el nombre de In Jesús. the name of Y Jesus. declaramos, And we Señor, declare, Lord, que todo virus that every virus se seca, will dry up, dries up, toda arma any forjada weapon, every forged against de nosotros us no prospera, will not prosper. porque esta This is the inheritance. ninguna arma forjada No weapon that is forged va a prosperar contra against nosotros. us will prosper. Cancelamos We cancel toda palabra, every word que el enemigo that the enemy ha estado hablando has spoken a través through. de los falsos profetas. La cancelamos We cancel it en el nombre de in Jesús the name of y Jesus. declaramos And we declare que toda rodilla that every knee se dobla. shall bow. Toda rodilla se dobla Every knee shall bow. de los que están en los cielos, Those who are in heaven, los que están en la tierra Those who are on earth, y debajo de la and tierra. those who are underneath Y the earth. toda lengua And every tongue confesará will confess que Jesucristo es el that Señor Jesus is the Lord para la gloria de Dios by the Padre. glory of our Father. Los bendecimos. We bless you. Declaramos que We declare Dios trae that sanidad, God brings healing, Dios trae God fortaleza brings strength, y planta que mi Padre and Celestial no every plantó plant that our Heavenly Father has not planted es is desarraigada, uprooted de raíz, from the root. de raíz, From the root. de raíz, From the root. sale fuera de tu It vida. comes out of your life. Toda enfermedad Every de sickness raíz, comes out of the root. toda aflicción Every de affliction raíz, from the root. todo ataque del Every enemigo attack of the enemy de raíz from the root se seca dries up en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Te amamos, We love los you. bendecimos. We bless you.